Hola, ¿qué tal? Espero estén bien, espero se encuentren bien. Es una bendición poder estar con ustedes. Mi nombre es Sergio Mendoza, soy pastor del Centro Cristiano Conexión y también apoyo en algunas clases y en algunas cosas aquí en el CEM, el Centro de Estudios en Ministerio Juvenil. Y bueno, es una bendición poder estar con ustedes, compartir con ustedes esta conferencia titulada La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y creo que es un tema que en algunas veces hemos tenido algunas controversias o nos hemos preguntado algunas cuestiones con respecto a esto. Espero que esto pueda ser de bendición y pueda ayudarnos un poquito a aclarar algunas dudas o algunos temas con respecto a esto. Así que, bueno, vamos a orar y poner en manos de Dios esta conferencia. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos permites estar aquí de manera virtual. Dios, te pedimos que tú hables a nuestros corazones, que seas tú quien obra a través de mí, Señor, que seas tú, Señor, quien nos muestra y quien nos ayuda a poder entender este concepto, pues esta situación, esto que tú afirmas y comentas, Señor. Um, Dios, ponemos en tus manos esto. Por favor, úsame, habla a nuestros corazones, danos guía y luz en medio de estos pasajes. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues como les compartía, esta es la conferencia que vamos a estar o el tema en el cual vamos a estar reflexionando en los siguientes minutos. Y bueno, obviamente espero que esto pueda ser un recurso que podamos utilizar para tener un poco de luz acerca de algunos temas como que a veces surgen dudas y sobre todo en los jóvenes, poder conocer un poquito de este tema. Y obviamente hay muchos más recursos y hay muchas otras conferencias y estudios bíblicos que podamos reflexionar un poco más en esto, sobre todo leer tal vez comentarios bíblicos o algunos otros teólogos que puedan aportar más dentro de este conocimiento. Así que bueno, para esta conferencia vamos a tomar como referencia Mateo capítulo 12, versículos del 22 al 37 y Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 28. Así que si tú tienes tu Biblia ahí cerca, yo tengo mi Biblia aquí y estoy usando o voy a usar la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Así que te la voy a leer en esta versión. A lo mejor tú tienes Reina Valera o NBI, bueno, ahí puedes ir haciendo diferentes comparaciones, puedes seguirme con tu vista y poder ir checando, como te decía, algunas referencias que puedas encontrar dentro de esto y poder hacer algunas comparaciones con respecto a lo que estamos reflexionando. Así que primero vamos a leer Mateo de los versículos 12 de Mateo capítulo 12, versículo 22 al 37. Te lo voy a leer en NTV, dice así. Luego le llevaron a Jesús, a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaban, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo, su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas? Quienes también expulsan demonios. Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien
que pudiera atarlo y después saquear su casa. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Y vamos a... perdón, es hasta el 37. Dice... A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuentas de toda obra, de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absorberán o te condenarán. ¿Ok? Entonces, esto es un poco de lo que habla Mateo, capítulo 12. Versículos del 22 al 33. Y vamos a Marcos. Y ahorita ya vamos a entrar un poquito con respecto a hacer algunas referencias. Marcos capítulo 3, versículos 20 al 28. Cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado a Jerusalén se decían: está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás?, preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobrevivirá. Permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte. Alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Les digo la verdad. Cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarreará consecuencias eternas. Les dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu. Ok. En esta parte encontramos ciertas, no sé si decir como controversias, sin embargo, declaraciones fuertes que nos habla acerca de Jesús, ¿no? Sobre todo un aspecto importante que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto es impactante e importante porque entendemos de una manera global que dentro de la Biblia, cada uno, cualquier pecado puede ser perdonado. Sin embargo, Jesús está hablando acerca de que el pecado contra el Espíritu Santo, más bien, la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado. En Mateo dice: cualquiera que blasfeme contra el Hijo puede ser perdonado, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no lo será. Y empieza a haber ciertas preguntas, ¿no? Obviamente encontramos este relato en otros evangelios, sin embargo quise tomar solamente dos para que pudiéramos reflexionar un poco, ¿no? Y tal vez ustedes pueden más adelante ir un poco más a fondo y estudiar en cuanto a este tema. Sin embargo, primero empecemos por qué es blasfemia, ¿no? ¿Qué es blasfemar? ¿Qué significa? Yo encontré aquí una definición que te puse aquí en la pantalla y dice que es una ofensa a una divinidad, es un insulto o irreverencia hacia una religión o hacia lo que sea considerado sagrado. Es la difamación del nombre de un dios. El término blasfemia proviene del griego, que es blasphēin, que significa injuriar, y phemē, que significa reputación. Entonces, la blasfemia va relacionado con respecto a la reputación de quien se está hablando, ¿no? Tener algo completamente diferente.
El término blasfemia significa calumniar, reproche, hablar en forma irreverente o maligna, que es algo que estaban haciendo los fariseos y los escribas, ¿no? Entonces, como decía otra vez, retomando las palabras de Jesús en Mateo, él decía que cualquiera que hable mal en contra de Jesús puede ser perdonado, pero quien hable mal en contra del Espíritu Santo, quien hable de forma maligna o irreverente, no será perdonado. ¿Y esto por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo, Él es quien nos guía al arrepentimiento. Él es quien Dios ha provisto para que nosotros seamos guiados o convencidos de pecado y creamos en Jesucristo. Si nosotros no creemos en lo que nos dice el Espíritu Santo o incluso le atribuimos, preferimos atribuirle una reputación maligna, por así decirlo, en vez de decir, sí, realmente él está hablando a mi corazón. Entonces nuestro corazón está completamente duro, y no quiera reconocer al Espíritu Santo. Si no reconocemos al Espíritu Santo, si no somos guiados por Él al arrepentimiento, entonces obviamente no tendremos perdón de pecados, ¿no? Sin embargo, bueno, ¿cómo debemos interpretar la consecuencia que nos comparte Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? En esta parte de interpretación debemos de entender que, bueno, uno de los puntos importantes es conocer el contexto en lo cual se está dando y a quién se lo está diciendo, para tener una sana interpretación, sobre todo una interpretación muy contextual, ¿no? Una interpretación tratando de entender quién está escribiendo, quién lo está diciendo y a quién se lo está diciendo. Y obviamente todo esto se interpreta en base al contexto, ¿no? Jesús, en el poder del Espíritu, acababa de realizar una obra claramente de Dios, ¿no? Y los líderes religiosos, para no reconocer a Jesús como hijo de Dios y sabiendo bien lo que estaban haciendo, con toda deliberación, atribuyeron la obra de Dios a Satanás. Lo blanco lo llamaron negro, la luz lo llamaron oscuridad. Lo puro lo llamaron impuro, lo celestial lo llamaron infierno. Stagg es un teólogo estudioso que dice que el problema de ellos no era de la cabeza o de la razón, sino de su corazón. Ellos no querían reconocer a Jesucristo como el Salvador, ¿no? Entonces ahí vamos entendiendo a qué se refiere un poco el hecho de que la blasfemia contra el Espíritu Santo nunca será perdonada, porque la única forma de encontrar perdón de pecados es por medio de Jesucristo, de creer que en Él como nuestro único y suficiente Salvador, de creer en Él como nuestro Mesías, algo que los fariseos y los escribas no estaban dispuestos a hacer, ¿no? Jesús había hecho un milagro grandioso en el cual uno podría decir, bueno, Jesús sacó un endemoniado, entonces él tiene el poder de Dios. Entonces, los fariseos tenían dos alternativas. Una de ellas era reconocer a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, y someterse a él, o por otro lado, atribuir ese poder a Satanás, ¿no? Entonces, su corazón tan endurecido, prefirieron irse por atribuirle a Satanás este poder, ¿no? En lugar, y a veces creo que a veces las personas son así. Prefieren creer más en demonios, en estas cosas sobrenaturales, o no, más bien cosas paranormales, que creer en Jesucristo, ¿no? Que entregarle tu vida a Dios. Es como, wow, ¿no? Está pasando esto, o sea, prefiero ir con el brujo del pueblo o lo que sea, que en lugar de creer en Jesucristo, ¿no? Entonces, lo que los fariseos estaban haciendo por la dureza de su corazón, ellos no iban a doblegarse ante Dios. Es por ello que prefieren
eso, ¿no? Prefieren atribuirle o declarar que Satanás estaba haciendo esto, ¿no? Y esto es interesante porque muchas veces podemos guiar a las personas a blasfemar contra Dios, ¿no? Como líderes, como consejeros, podemos guiar y decir a la gente, no, es que eso no es de Dios, Jesús no hizo esto, Dios no hizo aquello, más bien es obra del enemigo, ¿no? Más bien es obra de esto, cuando claramente podemos ver que es Jesús quien está haciendo la obra. Estos líderes, al tener esta actitud, se excluyeron de la misericordia de Dios, ¿no? Hay una diferencia entre una falla momentánea, por así decirlo, en el hecho de tropezar, el hecho de caer, tal vez como lo hizo Pedro, ¿no? En su momento Pedro negó a Jesucristo. En su momento dijo, no, yo no soy su discípulo, yo no lo conozco, e incluso empezó a decir groserías y demás, ¿no? Hay una diferencia entre eso y entre una falla, por así decirlo, momentánea, entre caer, entre fallarle a Dios y endurecer completamente nuestro corazón y hacer a un lado a Dios, ¿no? Tener una decisión completamente deliberada y permanente para obrar contra los propósitos de Dios, ¿no? Así como Judas, ¿no? A pesar de que estuvo con el maestro, incluso en la última cena, incluso cuando lo entrega con un beso, ¿no? Él tuvo la oportunidad de arrepentirse, sin embargo se mantuvo. Y no dudo, en lo personal, yo creo que no dudo que Judas hubiera escuchado en algún momento el Espíritu Santo, así como Pedro, pero él se mantuvo en esta decisión. Y esa es la diferencia entre errar, caer y mantenerse o blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque la blasfemia ya es una decisión y nos permanecemos en eso y no queremos escuchar y no somos nunca guiados al arrepentimiento. Sin embargo, si tropezamos y caemos, el Espíritu Santo nos va a guiar al arrepentimiento y podremos ser perdonados de cualquier pecado. ¿Por qué? Porque es un pecado imperdonable. Bueno, yo he encontrado que algunos comentaristas en comentarios bíblicos como los de Mundo Hispano, Matthew Henry y el siglo XXI, bueno, hay algunos recursos por ahí. Algunos comentaristas comentan o opinan que, voy a estornudar. Ay. Discúlpenme. Algunos piensan que para blasfemar contra el Espíritu Santo uno debe de ver primero un acto milagroso, así como lo vemos dentro de estos contextos, ¿no? Jesús hace un milagro sanando o liberando a este endemoniado y después uno debe de opinar o decir que es obra del maligno, ¿no? O atribuirle este milagro a Satanás. Sin embargo, hay otros que opinan que no necesariamente se debe ver un milagro para cometer este pecado. Y el tema es que uno puede insistir o persistir en rechazar los intentos del Espíritu de convencerle o convencernos de nuestros pecados, hasta que llegue el momento cuando el Espíritu Santo se retire y ya no haya más esperanza. Tal vez hay personas en las cuales constantemente, ¿no? Y a lo mejor uno puede dar como testimonio, ¿no? A lo mejor amigos, hermanos, familia,
que les dicen, es que estás mal en esto, estás mal en aquello, no deberías de hacer esto, ¿no? O sea, nosotros no tenemos ese poder sobrenatural del Espíritu Santo, pero a veces en algunas situaciones nosotros podemos decir, es que no hagas esto, no hagas aquello, no deberías de hacer aquello. Sin embargo, la gente insiste en estar en esta mala situación, en estar en esta condición que no es tan favorable para ellos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace uno? Dice, bueno, ya llega el punto en el que uno se cansa y dice, está bien, si quieres hacer así las cosas, adelante, ¿no? Y se retira. Yo no sé si el Espíritu Santo sea igual, ¿no? O sea, que el Espíritu Santo llegue a un punto en el cual se retire. Sin embargo, lo que sí sé es que hay ocasiones en que el corazón de las personas es tan duro, es tan entenebrecido, es tan necio, que aunque así como los fariseos puedan estar viendo a Jesús, puedan estar viendo que Jesús está haciendo un milagro, ellos no van a creer. No van a creer en el poder de Cristo, no van a creer en Jesucristo como su Salvador, ¿no? Y es ahí el por qué es imperdonable, porque esta blasfemia no se puede perdonar, porque tú no eres capaz de creer en Jesús como el Salvador, no eres capaz de escuchar um, lo que Jesús te está diciendo. Tales personas que tienen su corazón tan duro, quedan cristalizadas en su actitud de rebeldía y rechazo. Marcos los llama el pecado eterno para el cual no hay perdón. Juan habla del pecado de muerte y Mateo dice que nunca tendrán perdón, ni en este mundo, ni en el venidero. Creo que cuando Jesús habla de que cualquier blasfemia contra el Hijo de Dios en Juan 16, capítulo 16, también encontramos o entendemos que, bueno, al final de cuentas, si uno blasfema contra el Hijo o contra el Padre, el Espíritu Santo nos puede convencer de arrepentirnos y de llegar y decir, Señor, perdóname. Perdóname por decir estas cosas contra ti. Perdóname por hacer esto, ¿no? Hay gracia, hay misericordia. Sin embargo, cuando uno blasfema contra el Espíritu Santo, pareciera ser que Jesús se está refiriendo más a la función del Espíritu Santo, que es el hecho de convencernos de pecado, ¿no? Si tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo y no le quieres creer y déjame en paz y bla, bla, entonces ya no hay esta provisión que Dios ha dado para redarguirnos de el pecado, ¿no? En esencia, vemos que el pecado contra el Espíritu es contra el pecado contra la blasfemia contra el Espíritu Santo, es el hecho de que las personas no quieren reconocer a Jesucristo, ¿no? Y si tú lees capítulos anteriores, antes de que escuchemos esto de Jesús, puedes ver que todo el tiempo los fariseos están allí criticando a Jesús y diciendo, y sin querer reconocerlo a él como el Mesías, ¿no? Entonces ya llega un punto en el cual ya es un acto deliberado, ya es un punto en el cual la gente no le interesa creer, solamente está ahí para criticar, solamente está ahí para ver lo malo. Y en este punto con Jesús, los fariseos y los escribas ya habían comentado, ya habían estado diciendo y no creyendo en Jesucristo, ¿no? Entonces llega el punto en el cual Jesús dice, bueno, si tú no quieres creer, pues, ¿qué hago? Si el Espíritu Santo te está mostrando, te está hablando, pero tú no quieres creer, entonces no hay más, ¿no? Y es interesante ver cómo los líderes religiosos, estos que eran los fariseos y los escribas, pues estaban guiando o estaban tratando de convencer a la gente alrededor, guiándola a blasfemar contra el Espíritu Santo. Ojo, ellos las estaban guiando, ¿no? Ya dependerá, ya dependerá de cada persona si le cree o no al líder religioso.
Como te digo, hay a veces, incluso hoy en día, líderes, consejeros, pastores, que a lo mejor pueden decir, no, hermanos, no hagan esto, no hagan aquello, o no escuchen a tal persona porque esa persona ni siquiera es cristiana o demás, ¿no? Cuando claramente estamos viendo que la Biblia, claramente estamos viendo que Dios está obrando. Obviamente estos líderes, como los fariseos, pues blasfeman contra el Espíritu Santo. Sin embargo, ya depende de nosotros a quién creer, por así decirlo. Hay líderes que se van a aferrar a su pecado y van a decir, no, yo estoy bien, aunque el Espíritu Santo y todo el mundo les diga que están mal, se van a aferrar a su pecado. Y entonces su corazón tan duro ya no les permitirá arrepentirse ni reconocer a Jesucristo. Hoy en día, yo creo que todavía podemos o está vigente esta parte de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hoy en día puede ser que alguno de nosotros o algún líder pueda blasfemar contra el Espíritu Santo, porque sin duda Dios está obrando en cada uno de nosotros, ¿no? Hoy en día Dios está transformando a muchas personas y está obrando alrededor de nuestra vida. Sin embargo, hay muchas personas que a pesar de ver el poder de Dios, no van a creer en Cristo como su Mesías, como su Salvador. Se van a aferrar a cualquier cosa, van a decir no, eso, o van a preferir incluso no usar o no reconocer el poder de Dios, ¿no? Van a preferir decir, no, pues esto fue por suerte, fue por cualquier cosa, fue porque me hicieron algún trabajo, no sé, esas cosas que luego dice la gente. Pero no fue por el poder de Dios. O sea, prefieren más acudir o reconocer a Satanás que reconocer a Dios, ¿no? Y ahí podemos ver la dureza de su corazón. Y sobre todo, poder ver la dureza del corazón de las personas. Entonces, bueno, eso es en esencia un poco lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Espero que les pueda ayudar un poco. Si en algún momento tú has sentido que has blasfemado contra el Espíritu Santo y has orado a Dios pidiéndole perdón, entonces no te preocupes. Porque no lo has hecho, porque el Espíritu Santo sigue guiándote al arrepentimiento y entonces tu corazón no está tan duro y el Espíritu Santo no se ha alejado o rendido de ti, ¿no? Entonces, cada que venimos a Dios y pedimos perdón, el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Así que no nos estresemos y pensemos en esto. Pues muchas gracias a todos que pudieron estar con nosotros en esta pequeña conferencia. No olviden ahí seguirnos en Facebook como @semjuvenil. En YouTube también pueden encontrar otras conferencias, talleres, recursos, consejos, recomendaciones de libros, consejos para líderes juveniles. En Instagram, bueno, ahí subimos algunos textos bíblicos, también contamos con algunos recursos, algunos videos y tips que subimos de vez en cuando. Nuestro correo es semjuvenil@hotmail.com y nuestra página web es semjuvenil.com. Ahí hay un poco de lo que es el ministerio. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga y esperamos que nos podamos ver en algún momento, nos podamos ver pronto. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por esta conferencia, gracias por este tiempo de reflexión. Tú sigue obrando en nuestras vidas, guiándonos y mostrándonos tu verdad y tu voluntad. Bendice a cada uno de mis hermanos, amigos, familia, líderes que se conectan en este tiempo. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.